Sí, estamos en vivo de la Asamblea de Diputados en la sesión legislativa del número 3 está el proyecto de ley sobre relaciones laborales del sector público que tanto la Asociación de Educadores Veragüenses como la Federación de Profesionales de Panamá, entre muchas otras asociaciones del sector laboral público, se han manifestado en contra. En el día de hoy tenemos a la compañera Rebeca Yanis, el compañero Juan de la Lastra, de la Asociación de Educadores Veragüenses. La compañera Yanis es de la FEDAP, la Federación de Profesionales de Panamá, y estamos hoy aquí haciendo presencia junto con los compañeros. Están en una actitud de rechazo al proyecto de ley en medio del hemiciclo legislativo. ¿Cómo ha sido esta jornada desde ayer a hoy? ¿Cuáles han sido los compromisos de los diputados? Compañera Yanis. Hombre, muchas gracias, compañero. Mire, nosotros hemos decidido como organizaciones serias y responsables en este país venir a velar que en efecto se cumpla la exigencia que le estamos haciendo a este hemiciclo parlamentario de que se retire ese documento de segundo debate, la ley número 500, que afecta la existencia jurídica de nuestras asociaciones de profesionales en Panamá. Y por eso estamos aquí y vamos a estar hasta el día 30 vigilantes que en efecto no se discuta y que sea retirado el documento. Hubo algunos compromisos de parte de las bancadas, de las directivas de las bancadas del Cambio Democrático y del gobierno sobre el tema de no llevar a la discusión este proyecto de ley. ¿Cómo fueron esos acuerdos, esas supuestas promesas, ¿no?, de estos diputados? Bueno, mire, ayer tuvimos la oportunidad, mientras estábamos en espera de que no se discutiera el documento, vigilando que no se discutiera, tuvimos la oportunidad de ir al Salón Chanchoré a conversar con el jefe de la bancada del panameñismo, Luis Eduardo Quiroz, y el jefe de la bancada de Cambio Democrático, el diputado Ronnie de Araúz, y ambos nos comunicaron en primer término que, conversando con la presidenta de la Asamblea Nacional, ella les confió que era un documento que requería mayores revisiones y que por tanto no debía ser discutido. Y en el caso de Luis Eduardo Quiroz y del diputado Ronnie Araúz, se comprometieron con que sus bancadas no iban a discutir el documento en este periodo, sino que quedaría para la próxima legislatura. Sí, tenemos con nosotros también al compañero Juan José de la Lastra, de la Asociación de Educadores Veragüenses. ¿Cómo describe esta jornada? Sí, justamente en el día de hoy, miembros de la Asociación de Educadores Veragüenses del área de Colón, Panamá Oeste, conjuntamente con los compañeros de la FEDAP, estamos aquí haciendo acto de presencia para observar justamente lo que venimos reiterando días anteriores: un hemiciclo constituido por los maldichos padres de la patria que al final no responden realmente a la búsqueda de soluciones a través de legislatura, acorde a una realidad de una sociedad que tiene demasiadas crisis en educación, crisis en salud, crisis en seguridad y qué decir, crisis alimentaria también podemos decir. Justamente los padres de la patria se dedican a llegar a acuerdos entre ellos mismos y el Ejecutivo, privando de la oportunidad de ser atendidos los problemas de la sociedad. Hoy día, aquí, en este recinto, hemos sido testigos de la forma tan antidemocrática que se impulsan normativas. No solamente con el tema del proyecto de ley 511, hoy ya vimos que es 500, supuestamente consensuado, pero sabemos y lo hemos denunciado públicamente que es un documento que no goza de ningún nivel de consenso ni de discusión por las partes, por todos los sectores de servidores públicos. Aquí están los compañeros de la FEDAP, diferentes asociaciones y por supuesto que la facción del gobierno, auspiciada por el gobierno, tratan de menospreciar una vez más la inteligencia de los servidores públicos, que estamos aquí para defender nuestros derechos. No lo vamos a permitir, vamos hasta las últimas consecuencias, y el diputado o diputada que continúe con esta política antidemocrática, que se atenga a las mismas consecuencias que Ricardo Martinelli, expresidente de la República. Justamente, ¿dónde está Martinelli? Huyendo. Y hoy día aquí vemos a los mal llamados padres y madres de la patria que no están haciendo su trabajo. Como asociación vamos a ser enérgicos y no vamos a permitir que se lleven este tipo de atrocidades. Hoy nos enteramos también que de manera
sorpresiva, de manera maquiavélica, prohijan un proyecto de ley igualmente inconsulto. Solamente aspiramos como docentes que se nos haga justicia, como trabajador, que se respeten nuestros derechos, y aspiramos a que conjuntamente con la FEDAP y todos los gremios serios, transparentes, democráticos, honestos y responsables de este país, luchemos porque basta ya. Es momento que el pueblo despierte, es momento que los servidores públicos despertemos y defendamos nuestra democracia. Bueno, estamos en vivo desde el hemiciclo legislativo, en el pleno de la Asamblea Nacional. Concretamente, compañera Rebeca de la FEDAP, si tuviéramos que decirle de forma muy sencilla a los radioescuchas, que son servidores públicos, a la ciudadanía, concretamente, ¿cuáles son los aspectos concretos que, digamos, se puede percibir el daño que ocasionará este proyecto de ley a la población trabajadora del sector público? Concretamente, ¿cómo podríamos decirle a ese trabajador del sector público que está en una situación ahorita mismo, digamos, en espera qué podríamos decirle? ¿Qué aspectos serían los que más lesionarían sus derechos? Mira, son varios los aspectos, pero los fundamentales son los siguientes. Se le cercena en primer término el derecho a la huelga, que ha sido siempre una herramienta de lucha de los sectores, de los sectores profesionales, de los médicos, de los educadores, de todos quienes participan en la actividad en el sector público, de lograr sus reivindicaciones. Y lo han hecho con mucho éxito, utilizando una herramienta que es fundamental en el desarrollo de la vida laboral del trabajador, que es el derecho a la huelga. En este documento se le está cercenando. En segundo término, si bien nosotros defendemos la institucionalidad del sindicato como institución fundamental de la vida del trabajador, lo cierto es que este documento cercena un derecho que también es fundamental, que es el derecho a la asociación, el derecho a la libre asociación, cosa que hemos ejercido en este país durante toda la República, los profesionales en este país y los técnicos también. Entonces, nosotros reiteramos nuestro rechazo rotundo a estas pretensiones de sectores sindicales que pretenden, con este proyecto, resolver sus déficits que tienen, ¿verdad?, de cuota en su sindicato con los trabajadores públicos, porque en este documento, en este proyecto, se le obliga al trabajador a sindicalizarse, cosa que es totalmente ilegal e inconstitucional. Y definitivamente lo que demuestra aquí es que hay un interés muy abierto, no solapado, muy abierto, de hacerse de, por supuesto, una cuota sindical muy importante de los trabajadores del sector público, sin ofertarle nada realmente positivo a los trabajadores con este proyecto. Es una pena cuando los trabajadores en el sector público, que han esperado por mucho tiempo un proyecto como este que les dé estabilidad laboral, no plantea en lo absoluto el tema de la estabilidad laboral. Compañero de la Lastra, el sector docente tiene una situación concreta de problemas en las condiciones de educabilidad. La calidad de la infraestructura escolar, por ejemplo, está en colapso. Todo lo que son las condiciones que permiten el desempeño del proceso de enseñanza-aprendizaje están en un colapso. El sector docente no tiene, por ejemplo, las mínimas condiciones de seguridad laboral, de salud ocupacional. O sea, hay una serie de elementos que tienen que ver con las condiciones de trabajo. De hecho, el año pasado hubo una huelga de difícil condición laboral de los docentes de la comarca y otras áreas del país, donde el Estado, específicamente se le decía al Estado, el Estado como empleador no cumplía. Entonces, si estamos hablando de que hay un proyecto de ley que está digamos, creando una camisa de fuerza con respecto al ejercicio de la libertad de asociación, entonces tenemos acaso una situación en la que podríamos decir que se está legalizando la represión contra el reclamo de los sectores que siempre se movilizan con los sectores organizados del sector público que se movilizan. Sí, precisamente ese es uno de los grandes objetivos, no solamente de esta administración, sino de todas las administraciones anteriores. La flexibilización laboral creo que es un objetivo que no ha abandonado este gobierno, y mucho menos un presidente que goza de grande personalidad autocrática.
un presidente que apoya y que cubre como guardaespaldas la corrupción como metabolismo de funcionamiento de un gobierno, que no le interesan las crisis. La crisis en educación es una crisis que se ha profundizado estos últimos años, justamente porque no se atienden los problemas. En ese sentido, esta normativa, esta ley, si llega a ser aprobada, sería una camisa de fuerza que impediría de manera procesal que los docentes de este país luchemos hombro a hombro con ustedes, padres de familia y estudiantes, para exigir mejores atenciones en las escuelas, para exigir que los elementos de educabilidad sean atendidos y para exigir reivindicaciones laborales a la cual cualquier trabajador tiene derecho. Obviamente que esto se amplía porque esta normativa no va solamente dirigida para el sector educativo, también va para el sector salud, para el sector seguridad, para el sector del canal, es decir, para todos los servidores públicos de este país. Es un marco legal antidemocrático que le pasa por encima a las leyes especiales e inclusive hasta la misma Constitución de la República. El presidente, sectores serios, transparentes, democráticos, honestos, los que estamos luchando en contra de ese proyecto de ley. El gobierno, con todas sus facciones, de manera impositiva, pretenderá hacer lo contrario. Sin embargo, es el momento, compañeros y compañeras, es el momento que como servidores públicos, como sociedad, despertemos y unamos nuestro esfuerzo frente a esta medida totalmente antidemocrática. Estos queridos radioescuchas, estamos desde el hemiciclo legislativo transmitiendo en directo los eventos de las sesiones con respecto al proyecto de ley que regula las relaciones del sector público. Queremos, en ese mismo orden de ideas también queríamos tocar con respecto al tema de la huelga. Entendemos que, compañera Yanis, hay un fallo de la Corte en el que habla de que a los trabajadores del sector público no se les puede descontar cuando ejercen el derecho a huelga, pero tenemos entendido que este proyecto de ley dice que se le va a descontar al trabajador del sector. Miren, la verdad que es lamentable porque es una violación rotunda a todos los derechos adquiridos de los trabajadores de nuestro país. Con esa reglamentación que incluye este proyecto de ley, a el derecho a huelga de los trabajadores en el sector público se les cercena total y absolutamente este principio fundamental que dice que cuando el trabajador está en huelga, esos salarios tienen que ser retribuidos al trabajador. En la reglamentación de la ley, imagínense, se incluye el no pago de esas horas trabajadas en huelga. Entonces, la verdad que es muy lamentable. Nosotros exigimos de una vez por todas que este documento sea retirado y que todos los trabajadores que tiene el sector público, los educadores, los profesionales, participemos de esa discusión y ordenemos ese documento con coherencia y sobre todo con legalidad. Hay otro aspecto también que quisiéramos destacar, es la creación de algunos entes que van a ser las entidades jurisdiccionales que aplican la legislación que se pretende aprobar. Por ejemplo, el caso de esta entidades son escogidas por el Ejecutivo. Entonces estaríamos hablando de una figura donde el Estado como empleador es también juez y parte. Entonces hay el principio constitucional que habla de independencia, ¿no?, de la justicia. En este caso la justicia laboral tiene que ser independiente. En este mismo sentido, ¿cómo podríamos caracterizar la situación? Es un proyecto de ley entonces que legaliza la situación en la que el Estado se transforma en juez y parte en la relación laboral, o sea, no hay una independencia realmente en la relación laboral, o sea, el trabajador del sector público queda entonces definitivamente de una forma, digamos, contundente sobre el paraguas del Estado y no hay indefensión. Sí, precisamente el servidor público quedaría con este proyecto de ley en total indefensión. Se pierde el principio jurídico, ¿sí?, de democracia, en que las partes tienen derechos tanto a defenderse como también a expresarse. Con este proyecto de ley priva totalmente al servidor público de tener la capacidad de contar con un proceso adecuado en democracia. Obviamente que la empresa privada, el Ministerio de Trabajo, el Ejecutivo y los adeptos al gobierno, ellos están muy claros que no solamente es llevarse el dinero como en efecto
despojó en estos días atrás, y fuimos testigos a través de los medios de comunicación, más de 300 millones despojaron de la Caja de Seguro Social, la empresa privada, con esas medidas de artimaña. Hoy día ellos son los que pretenden con el Ejecutivo reglamentar en materia de derecho laboral, en el aspecto o en el ámbito de servidores públicos. Efectivamente se pierde una vez más, se lesiona directamente lo que tanto le ha costado a este país. Una democracia que hoy día dista de ser participativa, dista de ser verdaderamente una democracia en la que se le respeten los derechos constitucionales al ciudadano. Y hoy día vemos que la intención directa del presidente de la República, y lo repito porque él es el que está detrás de todo esto, ¿sí? Un presidente autocrático, pero esta normativa dista totalmente de cualquier criterio o valoración en materia democrática. Es justamente una camisa de fuerza, es la guillotina que va a acabar, si lo permitimos, con el derecho de todo trabajador público de este país. Y por eso la Asociación de Educadores Veragüenses se mantiene firme y ya hace el llamado a cada uno de los miembros de base, de toda la base magisterial nacional, para que nos unamos como una sola voz. Los educadores y educadoras de este país debemos unirnos al movimiento transparente y democrático y honesto que hoy día enfrenta a los mal llamados padres de la patria, al presidente de la República, y un gobierno autocrático y dictatorial. Una dictadura civil es lo que se vive en este momento en Panamá. El día viernes hay una convocatoria, una movilización cuya agenda tiene que ver con estos puntos, entre otros elementos como la situación de las escuelas. A esta movilización se pueden sumar entonces todos los docentes, también trabajadores del sector público. Así es, hemos hecho un llamado amplio, un llamado general a todas las bases de servidores públicos, honestos, responsables y democráticos, que somos más. Definitivamente que el día viernes 27, desde las 2 de la tarde, estaremos concentrándonos en las inmediaciones de la Escuela República de Venezuela y vamos a ir en marcha hasta la Presidencia de la República para entregar un pliego de exigencia. Queremos que se saque este proyecto de ley de la Asamblea, que se respete la libertad de asociación, se respete los derechos consustanciales de todo trabajador. Vamos a luchar para que por fin se atienda verdaderamente la educación de nuestro país, porque como docentes aspiramos a una educación pública de calidad. Nosotros sí queremos una educación de este nivel, aunque el gobierno no lo quiera. Y por supuesto vamos también a marchar por un alto a la corrupción y un alto a ese carácter autoritario y autócrata del presidente de la República. Bueno, queridos radioescuchas, continuamos desde el hemiciclo legislativo. En medio de las sesiones, posiblemente el proyecto está en el orden legislativo, el número 13 del día de hoy. Para el debate estamos en presencia de diferentes sectores, de docentes, de profesionales de diferentes áreas del sector público. Vamos a continuar haciendo en el día de hoy otras emisiones, y usted, Radio Escucha, esté entonces alerta para escuchar las emisiones que sobre la materia estamos desarrollando. Entonces nos despedimos con esta emisión y vamos a continuar. Comparta, ya sabe, comparta esta emisión a todos los radioescuchas de Radio AEB Noticias. Compártala para que se informen de lo último, de lo que está aconteciendo en último momento en materia de educación, cultura y realidad nacional desde AEB Noticias Radio.